En el día de hoy estamos ya llegando, como ustedes saben, al final de nuestra serie donde estamos hablando de el edificar familias virtuosas. Y este mes de octubre es dedicado mayormente al tema de desarrollar o de edificar la conciencia de nuestros hijos. Ese es el tema principal. Y en el día de hoy, la semana pasada hablamos acerca de edificar ese proceso de moralidad, de sabiduría en los hijos, que pudieran discernir un poco las diferencias entre lo que es bueno y lo que es malo, y que pudieran discernir cómo ellos deben de vivir. Y hoy continuamos con el tema, pero vamos a hablar un poquito más acerca de la conciencia misma, de cómo es que nosotros aprendemos a ver el mundo un poquito diferente. Amén. Y les quiero invitar a que vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6, y yo voy a leer allá del versículo 1 hasta el 5, Deuteronomio 6, del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de compartir estos momentos. Te damos gracias por amarnos, te damos gracias por traernos a este lugar, te damos gracias por nuestra salud, aún que tengamos algunas dolencias. Te damos gracias porque podemos una vez más disfrutar de nuestras amistades, de nuestras familias, podemos disfrutar de un día y pedimos, Señor, que en esta mañana que consideramos tu palabra podamos entender, apreciar y discernir cuál es tu mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé, ¿cuántos de ustedes son padres? La mayor parte de que son padres. Ustedes que son padres todos han tenido una experiencia más o menos similar a esta, donde su niñito de 4 años de edad está escondiéndose, buscando unas tijeras en un lugar donde usted no lo vea, y después está buscando un pedazo de papel o un grupo de montones de papeles. Pueden ser los biles que está usted, pero como él no sabe leer, agarra todos los papeles y entonces se esconde en el closet donde nadie lo vea y comienza a cortar todos los papeles en miles de pedazos. ¿Ustedes han visto cosas así más o menos que un niño de 4 años hace? Ese niñito de 4 años agarra las tijeras y las esconde, agarra el papel y lo esconde, y después se esconde él mismo con el papel y las tijeras para hacer sus cortaduras. Y la razón que él se esconde es porque él sabe que no debe de hacer eso. Él no sabe por qué no lo debe de hacer, pero él sabe que eso no lo debe de hacer. Nosotros sabemos que el tomar las tijeras puede ser peligroso para el niño, causar daño. Se puede herir, se puede caer y punzarse con las tijeras. Y hay un sinnúmero de razones por las cuales nosotros esperamos que el niño no tome las tijeras, pero tampoco queremos estar ahora recogiendo papeles por todos lados. Pero el niño está escondido y la razón que se esconde es porque él sabe que no debe hacerlo. Otro escenario particular que puede ocurrir con un niño o con una niña es que un día usted está en la casa muy sentado, muy tranquilo, pensando en el aire, viendo televisión o lo que sea, o leyendo algo, y de momento escucha que hay un silencio en la casa. ¿Dónde está el nene metido? Porque si hay silencio, en algún sitio está. Y entonces usted va a buscar al muchacho, no lo encuentra por toda la casa, y entonces se va a otro closet y allá encuentra que tomó la harina del café y la harina de pan y las está mezclando en el piso.
escondido donde nadie lo vea sin hacer ruido, porque él sabe que eso no debe de hacerlo. Entonces usted va y le pregunta, ¿qué haces? Y la contestación es, nada. Y usted lo ve con las manos llenas de café, de harina, el pelo lleno de café y de harina, y el muchacho no sabe nada. Y nosotros sabemos que cuando los muchachos están quietos, tranquilos, sin hablar, es porque algo están haciendo que no deben de hacer. Y ellos, sin saber por qué, saben que nosotros los adultos posiblemente no estemos de acuerdo con lo que están haciendo. Y por eso se esconden. Nosotros también sabemos las cosas que son buenas, que son apropiadas y las cosas que no son apropiadas. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que hay cosas que son apropiadas y que no son dañinas. Y hay cosas que son apropiadas, pero que son dañinas para ellos, pero no para un adulto. Por ejemplo, si yo agarro unas tijeras y le agarro un papel porque quiero cortar algo, yo tengo un propósito por el cual agarré las tijeras y un propósito por el cual necesito cortar el papel. Pero el niño puede agarrarlo sin saber cuál es el propósito por el cual estas cosas se utilizan. Y nosotros tenemos que enseñar a los niños, mientras van creciendo, porque estamos desarrollando su conciencia, el cómo es que ellos deben de entender sus acciones. Yo sé que a temprana edad no lo van a entender todo, pero uno le puede enseñar que la razón que no queremos que crucen la calle sin mirar es porque hay peligro de automóviles que puedan venir. El muchacho no va a entender eso a los 4 años, pero usted le enseña a mirar para todos lados para que no venga un automóvil, porque está levantando y educando la conciencia de ese niño. En estas áreas, nosotros debemos enseñar a nuestros niños a entender este propósito, a entender cómo es que las cosas funcionan, a entender cuándo hay peligros, a entender cuándo hay cosas que son aceptables. Eso se lo podemos enseñar desde bien temprano en su edad. Cosa de que ellos comiencen ya a tener alguna forma de discernir sus acciones. Nosotros no queremos que nuestros niños estén prendiendo la estufa. No queremos que nuestros niños se encierren en la nevera. Hay un montón de situaciones que nosotros queremos evitar porque hay peligros que ellos quizás no entiendan, que nosotros entendemos y nosotros no debemos de evitar enseñárselos. Yo no quiero que usted le vaya a enseñar a sus hijos que está bien que estén jugando con cuchillos en la casa, tirándolos contra las paredes o tirándose a los otros hermanitos. No queremos enseñarles a los muchachos. Tenemos que enseñarles con esto no se juega. Y explicarle el por qué con esto no se juega. Y hay una de las cosas que a mí yo siempre he tratado de entender. Es que a mí me gusta ver cómo una cosa fue diseñada y el propósito por el cual fue diseñado. Cuando entendemos el propósito de cómo algo fue diseñado y el por qué fue diseñado, nosotros podemos utilizarlo apropiadamente y sacarle la ventaja que ese instrumento o esa situación tiene. El diseño de algún instrumento, o ya sea de una nevera, una estufa, un carro o de una silla inclusive, tiene un propósito en particular. Y nosotros, si entendemos ese propósito o ese diseño, vamos a entender la función de ese instrumento o de esa situación en la que estamos envueltos. Así que el diseño implica función. Y Dios ha diseñado este mundo de alguna forma bien particular. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han hecho un estudio profundo del ciclo del agua. Posiblemente ninguno de nosotros. Pero el ciclo del agua, no tenemos que entender todos los movimientos químicos y todos los procesos que ocurren para entender que el océano recibe toda el agua de todo el mundo. Todos los ríos, de una forma u otra, van eventualmente a llegar hasta el océano. Y el océano funciona como un filtro para la purificación del agua en todo el mundo. Y entonces el sol evapora el agua de los océanos, se convierten en nubes, el aire las mueve a través de todo el mundo y de cada cierto tiempo esas nubes se convierten en lluvia y nosotros ahora tenemos agua fresca otra vez para tomar. Y este ciclo se ha venido repitiendo desde que la tierra fue creada y Dios comenzó a hacer que lloviese en el mundo.
Hay una función específica como este ciclo funciona. El entender eso nos deja ver algo acerca de la mente de Dios en el ciclo del agua. Pero Dios diseña el ciclo del agua, diseña el ciclo agricultural, pero también diseña a los hombres y a las mujeres. Dios diseñó a los hombres de una forma en particular y a las mujeres de una forma en particular, y nosotros funcionamos física, emocional y espiritualmente de una forma en que Dios nos diseña. Nuestro rol no es el tratar de cambiar, alterar o añadirle roles o significado a lo que es un hombre o a lo que es una mujer. Nuestro rol es identificar cuál fue el diseño de Dios para que funcionemos a nuestra mayor capacidad dentro de ese diseño y función. Ese es el rol que nosotros tenemos que tener. Así que en el momento de la concepción, cuando se concibe esa nueva criatura, va a concebirse XX o XY. Cromosomas femeninas XX, cromosomas masculinas XY. En el momento de la concepción y que esas cromosomas se unieron, ya usted fue diseñado o diseñada por Dios para una función en particular. Y esa función biológica es inmutable. Ninguno de nosotros puede prevenir que el sol evapore el agua. Ninguno de nosotros puede prevenir que las nubes se llenen del vapor de agua y eventualmente se conviertan en lluvia o en nieve, dependiendo de cuán frío esté el ambiente. Ninguno de nosotros puede prevenir que los ríos se muevan hacia el océano, y ninguno de nosotros puede prevenir que el océano funcione como un filtro de purificación de todas las cosas que llevan los ríos hasta el océano. Yo me acuerdo cuando muchacho, yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, algunos de ustedes que nacieron en Puerto Rico quizás se acuerdan. Me acuerdo cuando muchacho que había una pregunta de por qué era que el mar, el océano, era salado. Y había una historieta donde decía que había un hombre que tenía un molinillo que producía sal. Y en una ocasión estaba en un viaje y ese molinillo se le cayó en el océano. Y ese molinillo está en el fondo del océano produciendo sal, y eso es lo que hace que el mar sea salado. ¿Ustedes nunca vieron esa historia? Yo vi esa historia en Puerto Rico. Eso lo más seguro es en Naguabo, que estaban un poquito más atrasados educacionalmente. Y estábamos nosotros creyendo del molinillo. Pero ese molinillo cayó en el océano, se le cayó el hombre al océano, y ese molinillo está produciendo sal. Y por eso es que el océano es salado. Pero ¿cómo se convierte el océano en algo salado? Nosotros no sabemos por qué el océano es salado, por qué los ríos no lo son. Y sin embargo, ese sistema fue diseñado por Dios, y ese sistema salado purifica el agua para nosotros podernos sostener. Es una cosa sencillamente espectacular. El escritor de hoy nos habla acerca de tenerle temor a Dios. Y dice que el principio de la sabiduría, mencionamos la semana pasada, es el temor a Jehová. El principio. En otras palabras, si usted quiere tener alguna sabiduría, alguna inteligencia, quiere comenzar a entender el mundo, lo primero que tiene que hacer es entender que Dios es real. Si no entiende eso, todo lo demás se le convierte en algo confuso, borroso, que no se puede distinguir. Así que yo les digo, como digo siempre, les dejo un secreto. El temor a Dios significa no tenerle miedo a Dios, no el obedecer necesariamente sus mandamientos, porque hay una razón por la cual obedecemos los mandamientos. El temor a Dios significa que nos sometemos al diseño de Dios y a las funciones que Él tiene por intención para su diseño. El someternos al diseño de Dios significa que entendemos lo que es, lo observamos, lo estudiamos y dejamos que esa función tome lugar naturalmente. Nosotros nos sometemos al diseño de la lluvia o del sistema del agua o del ciclo del agua porque entendemos que ese es el diseño de Dios con un propósito en particular.
Usted se somete al diseño de un automóvil cuando en vez de utilizarlo como un bote, lo utiliza como un medio de transportación de Columbus a Atlanta. Usted se somete al diseño de un avión para que en lugar de utilizarlo como un cohete que va para la luna, lo usa para viajar de Atlanta, Georgia a Panama City. Panamá, no de Panama City, Florida. Aunque puede también ir a Panama City, Florida. Así que una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que entender, y esto estoy hablando con ustedes porque hay un montón de cosas que quiero decirles y no voy a llegar al final. Hay una frase que yo he dicho muchas veces y es que como cristianos nosotros tenemos que entender el orden de las cosas de Dios. Entender el orden de las cosas de Dios. Eso para mí quiere decir que hay un orden en el cual Dios diseñó las cosas y nosotros somos sabios cuando entendemos ese orden y funcionamos de acuerdo a ese orden. Por ejemplo, yo no creo que sea una buena idea que usted le instruya a sus niños a respirar debajo del agua. Yo no creo que es una buena idea que usted le diga a sus hijos que brinquen del techo de la casa con una sombrilla como si fuese un paracaídas. Porque esas son cosas que van en contra del orden que Dios ha establecido. Y esto es parte de crear esa conciencia de que los niños aprendan a discernir entre lo que es algo sabio, lo que es algo positivo, lo que es algo que debe utilizarse de parte de Dios y aquello que no debe ser utilizado de parte de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿de dónde surge la idea de subirse al techo de un edificio y brincar con una sombrilla como si fuera un paracaídas? Bueno, eso surge de cuando nosotros éramos muchachos, lo intentamos. Había un edificio que no era muy alto y nos pusimos un paracaídas y nosotros íbamos supuestamente a brincar y íbamos a flotar hasta llegar a la tierra. Nos hicimos que brincar y caímos a la tierra durísimo, se rompió la sombrilla y por misericordia de Dios no fuimos apuñaleados con una de las varillas que tiene la sombrilla. Los muchachos hacen cosas así. Yo oí la historia de una muchacha que se trepó a la casa y tenía un trampolín a la parte de abajo. Y ella dice, yo voy a brincar de la casa al trampolín y todo va a ser muy bueno. Y brincó de la casa al trampolín y como era bastante alto, no había pensado que el trampolín la iba a botar. Y brincó, cayó en el trampolín y el trampolín la botó y cayó al otro lado, golpeada toda. Encima de eso, la mamá le dio una pela. Y después cuando llegó el papá por la tarde le dio otra para que no volviera a brincar en el trampolín de la casa. Sí, los muchachos hacen cosas así, pero tenemos que enseñarles a discernir, a aprender. Cada uno de nosotros tenemos que entender que nosotros somos todos iguales en la presencia de Dios. La igualdad significa que todos nosotros tenemos el mismo valor de persona y dignidad en la presencia de Dios. Pero eso no significa que nosotros todos pensamos igual, que nosotros tenemos los mismos deseos, que tenemos los mismos intereses, porque muchos de nosotros le interesan ciertas cosas y a otros le interesan otras cosas. Hay personas que quieren ser doctores, pero hay personas que están conformes siendo muy conformes y felices siendo plomeros o electricistas y hacen sus vidas muy buenas. Hay unos que quieren ser maestros y hay otros que no quieren hacer nada. Pero cada cual tiene que tomar la decisión de lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, porque nosotros somos idénticos en valor con Dios, pero no somos idénticos en nada más. Usted educa dos muchachos gemelos en la misma casa y uno sale a trabajar como plomero y el otro se va a trabajar como maestro. Porque tienen diferentes intereses, aunque sean gemelos. No van a hacer lo mismo, no van a funcionar de la misma manera. Nosotros somos personas pecadoras y hablamos del pecado en muchas ocasiones y no sabemos lo que eso quiere decir. Estamos caídos de la presencia de Dios, estamos fuera de la presencia de Dios y en esa vida pecaminosa nosotros tenemos preferencias, nosotros tenemos prejuicios, nosotros tenemos cosas que nos agradan más que otras y esos prejuicios van en contra de personas, en contra de comidas. Hay personas que comen pollo todo el tiempo y yo no puedo comer pollo nunca. Porque tenemos diferentes preferencias. Hay personas que prefieren comer ensaladas todo el tiempo. Y a mí me gusta la ensalada, pero yo no puedo comer ensalada todo el tiempo. Yo necesito comer algo más sólido de vez en cuando.
Tenemos diferentes preferencias, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes formas de funcionar. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, otra vez desarrollando la conciencia de nuestros niños, cuando hablamos de la justicia de Dios es perfecta porque Dios no tiene prejuicios ni tiene preferencias. La de nosotros no es perfecta porque nosotros tenemos juicios, prejuicios y preferencias. Lo peor que nosotros podemos hacer es tratar de decir que no tenemos prejuicios ni preferencias cuando realmente tenemos prejuicios y preferencias. Lo que debemos de hacer es buscar qué es lo que Dios demanda de nosotros, cómo es que la justicia de Dios fue diseñada y qué es lo que quiere que nosotros veamos para que podamos entonces hacer lo más cerca de la justicia que Dios demanda. Pero el negar que tenemos preferencias es una tontería. Porque tenemos preferencias. Pero debemos de buscar la mente de Dios, que es lo que Dios quiere. Mire lo que ha sucedido en el mundo de hoy. En el mundo de hoy no queremos un mundo donde haya justicia sin prejuicios, donde se trate a las personas con dignidad, sino que estamos viviendo en un mundo donde quiere que se traten a las personas con equidad. Y usted dice, esa palabra suena bien también. Lo que sucede es que el tratar a las personas con igualdad de valor significa que cada persona es libre de tomar sus decisiones de acuerdo a sus preferencias, su educación y sus necesidades. Pero cuando hablamos de equidad, queremos que todo el mundo tenga los mismos resultados. Imagínense, por ejemplo, que yo sea muy bueno en matemáticas y usted sea bien malo en matemáticas. Y supongamos que tomamos un examen de matemáticas. Y yo saco 100 puntos y usted sacó 0 puntos. En un mundo donde hablamos de la dignidad del ser humano y de igualdad de los individuos, en ese mundo a mí me dan 100 puntos por mi examen y a usted le dan 0 puntos por su examen. Porque yo hice mi trabajo y usted por alguna razón no lo pudo hacer. Pero en un mundo de equidad, lo que se hace es que se toman 50 puntos de mis puntos y se lo dan a la otra persona. Y ahora los dos tenemos 50 puntos porque ahora somos idénticos en el outcome. Somos idénticos en el resultado. Pero miren lo que sucede. En un examen, 50 es una nota de fracaso. Quiere decir que cuando hablamos de equidad, estamos hablando de que todos tenemos que ser mediocres. No estamos hablando de que vamos a exceder nuestros puntos. Todos tenemos que ser mediocres. Imagínense ustedes que en lugar de yo desear ser ingeniero y que desee ser ingeniero porque soy bueno con las matemáticas, se me obliga a ser jugador de fútbol. O se me obliga a ser jugador de básquetbol en la NBA. Imagínense ustedes, yo 5'5" a duras penas jugando con gente que miden 7 pies. Ellos juegan como si yo no estuviera en el sitio. Me ven pasar por el lado y ¿qué es esto? Esto es un obstáculo. Esto no es una persona que está jugando contra nosotros. Ahí no hay defensa, ahí no hay ofensa, ahí no hay nada. Equidad requiere que se nos den los mismos resultados independientemente de nuestras preferencias y de nuestras habilidades. Ahora, sería fantástico que me pusieran en la NBA y me dieran la misma cantidad de millones que le están dando al mejor jugador de la NBA. Eso sería fantástico. Y que él anote todos los puntos y me den crédito a mí por la mitad de los puntos. Pero eso no es la equidad o la justicia de la que Dios habla. Salomón, que vivió más de 1000 años antes de Cristo, dijo, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Instrúyelo, descubra cuál es el don, descubra cuáles son los deseos, descubra cuáles son sus habilidades y enséñelo en esas habilidades. Para que cuando sea viejo pueda vivir de acuerdo a sus habilidades, no de acuerdo a lo que otra persona quiere que ellos vivan y sean. Instruya al niño en lo que ellos quieran. Instrúyales a apreciar las otras personas. Instrúyale a apreciar el mundo, la vida. Instrúyale a ser respetuoso por los demás. Instrúyale a que no brinque del techo con una sombrilla. Instrúyale a hacer diferentes opciones. Instrúyale a que no juegue con
serpientes venenosas, que aprenda a discernir, que sepa ver la diferencia entre una cosa y la otra. Nosotros hablamos mucho del pecado porque el pecado nos afecta. Pero déjeme decirle algo que quizás ustedes hayan considerado. Y yo preguntaría, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Qué es el pecado? La mayor parte de nosotros podemos decir el pecado es desobediencia. Y en cierto sentido eso es verdad. El pecado es desobediencia. Y es desobediencia a algo. ¿Es desobediencia a qué? Bueno, es desobediencia a un mandamiento. Pero ¿por qué el mandamiento fue dado? ¿Por qué fue dado el mandamiento? ¿Cuál es la razón por la cual ese mandamiento fue dado? Y nosotros pensamos en pecado como algo que nos corrompe, algo que nos daña, algo que nos separa de Dios. Y eso es cierto. Pero ¿por qué fue el mandamiento dado? ¿Qué es lo que el pecado hace? Y déjenme decir un secreto. El pecado o pecar es utilizar los instrumentos de Dios de tal manera que viola el propósito por el cual fue diseñado. Todo lo que se utiliza que viola el propósito por el cual el instrumento de Dios fue diseñado es pecado. Cuando usted utiliza su automóvil como un bote, usted está pecando en contra del automóvil porque ese no fue su diseño intencional. Cuando usted abusa de su relación con el esposo o con la esposa, usted está en pecado porque ese no fue el diseño original del matrimonio. El adulterio no es pecado porque dos personas se unen. El adulterio es pecado porque viola el diseño de Dios para el matrimonio, que fue diseñado específicamente para que un hombre y una mujer llegasen a ser uno física, emocional y espiritualmente. El matrimonio no es para compartir nuestras parejas con todo el vecindario. Ese no es el plan de Dios. Tenemos que entrar donde el diseñador y el creador nos describe cómo es que esto funciona. El robar no es pecado porque usted necesita dinero para comprar comida o ron. El robar es pecado porque viola la dignidad y el respeto de la otra persona y la propiedad de esa persona. La avaricia no es pecado porque la gente desea ser rica. La avaricia es pecado porque viola el propósito de Dios de no tener a otra cosa que no sea Dios como un Dios. Porque es idolatría. Y viola esa relación con Dios. Rompe la relación con Dios. Previene que tengamos una relación con Dios. Lo que está hoy de moda, que es el transgenderismo, no es pecado porque hombres quieran ser mujeres y mujeres quieran ser hombres. Todo el mundo sabe que eso no puede hacer. Esa gente está enferma con lo que se llama gender dysphoria. El transgenderismo es pecado porque distorsiona y viola el diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Cada uno de nosotros tenemos que entender que hay una razón por la cual estas cosas están fuera del orden que Dios establece. Eso no quiere decir que vamos a tratar a las personas mal, que vamos a violar su dignidad, que no lo vamos a tratar con justicia. Eso quiere decir que si una persona tiene una enfermedad y es un cleptómana que se roba todo lo que encuentra en el camino, necesita ayuda. La ayuda puede ser ayuda psiquiátrica o puede ser que tengamos que meterlo a la cárcel para que no lo jode más nadie. Pero hay que ayudarlo de alguna forma. Porque el cleptómano un día se va a encontrar con una persona armada y le va a entrar a balazo. Y eso también es pecado. Eso también crea problemas. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es la realidad y el por qué estas cosas es importante. Muchas de las cosas que se están enseñando hoy aquí en los Estados Unidos van en contra del propósito de Dios. Por lo tanto, son falsas, demoníacas y están violando el diseño de Dios. Mira lo que sucede, que esto es bien importante. Todo esto está unido de una forma bien interesante. Al Señor le preguntaron acerca del divorcio. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Y él le respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando el Señor fue a casa de Zaqueo, a Cristo lo criticaron porque estaba teniendo comunión con los
pecadores. Pero el Señor le dijo que tenía claridad moral. Les dice, yo sé que todos los seres humanos son pecadores. Que todos los seres humanos son hombres caídos y mujeres caídas. Por lo tanto, nosotros tenemos que decidir cómo extendemos la gracia de Dios a otras personas. Sin señalar, sin juzgar, sin innecesariamente causarles daño a esas otras personas. Porque el que los fariseos dijeran que Zaqueo era un hombre pecador, no hacía a los fariseos menos pecadores. Y nosotros tenemos que decir a nuestros hijos que no hay uno que sea mejor que el otro o peor que el otro, que tenemos que entonces juzgar imparcialmente las acciones de las personas que se conformen de acuerdo al diseño de Dios y aquellos que no. Y si entendemos el diseño de Dios y se le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a poder hacer esas distinciones en el futuro. Ellos van a poder hacer distinciones en el futuro. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película que se llama Divergent? ¿Se ha visto esa película Divergent? Son 3. Pero en la segunda película se va a celebrar una pareja que está huyendo y los van a celebrar un juicio. Y en la película hay 5 tipos de grupos de personas. Uno de ellos es el grupo que se llama candor, o que son personas honestas, grupo de honestidad. Y ellos son los responsables de hacer justicia en esa sociedad. Y ellos van y los van a entregar a otro grupo, que es el grupo de los que son inteligentes. Pero ellos pueden hacer trampa, mentir y hacer un sinnúmero de cosas. Y la muchacha le pregunta, si fuese a haber un juicio mío, ¿cuál de los 2 grupos sería más justo? Candor, ustedes, los que son honestos o los que son inteligentes. Y el hombre dijo, ciertamente nosotros que somos honestos. Porque se requiere cierto nivel de honestidad para poder hacer un juicio bueno, para hacer un juicio que sea imparcial. Dios quiere restaurarnos a nosotros a un nivel donde entendamos lo que es el reino de Dios y que individualmente nosotros podamos crecer a ser más como Cristo. Nosotros hoy hablamos de la comunidad latina, hablamos de la comunidad negra, hablamos de la comunidad asiática. Y el propósito principal, oigan esto, porque eso tienen que entenderlo. No le enseñes a hablar a sus hijos de esa manera. El propósito principal de poner a la gente en grupos es robarle la individualidad que Dios le dio. Es que no tengan su propia identidad. Nos roba quienes somos y nos amontonan con todo el grupo. Por ahí por el mundo hay 7 millones de Puerto Ricos corriendo, de puertorriqueños. La mitad están en Puerto Rico y los demás están por Estados Unidos, Rusia y Colombia y demás. Y yo nací en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño. No puedo cambiar eso. Yo nací allá y soy puertorriqueño y los que me oyen hablar saben que hablo un idioma extraño, puertorriqueño. Nosotros los puertorriqueños le podemos decir a una persona, mira, quiero que vayas arriba, búscame una cosa que está detrás de aquel simiñoco y me trae de afuera y lo pones acá afuera. Y el otro puertorriqueño entendió y lo hizo. Y nadie más lo entiende. Es un lenguaje extraño. Eso es parte de la vida. Esos son quienes somos. Uno es lo que uno es. Pero ustedes saben algo bien importante. Y es que de esos 7 millones de puertorriqueños yo conozco 20. De esos 7 millones conozco 20 o 30. Yo no conozco a ninguno otro. Y dentro de esos otros 7 millones que yo no conozco hay un montón de ellos que son unos salvajes. Que son unos criminales, vendedores de droga. Hay unos que son buenos y muchos que son buenos. Pero hay un grupo que son salvajes y vendedores de drogas. Yo me he relacionado con ustedes de México, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos y de diferentes sitios por 15 años. ¿Usted cree que yo tengo más lealtad por el vendedor de drogas en San Juan que por uno de ustedes? Jamás. Porque el que yo haya nacido en Puerto Rico no significa que yo soy como aquel vendedor de drogas. Nosotros tenemos que tener nuestra propia individualidad y entender que eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que no se dejen llevar por las corrientes, que sean sus propios individuos, que sean dueños de quienes ellos son. Porque la vida en que nosotros estamos es una jornada. Y es una jornada donde nosotros caminamos con gente que quieren caminar con nosotros.
Nosotros no caminamos esta jornada con gente que no quieren caminar con nosotros. Solamente con los que quieren caminar con nosotros. Y debemos ser fieles a aquellos que caminan con nosotros la jornada. Tenemos que ser fieles a aquellos con los cuales nosotros hemos llorado la pérdida de un familiar o de un amigo. Con aquellos donde compartimos una comida juntos. Con aquellos donde pudimos cenar o ir a una fiesta o ir al bowling y jugar un rato y conocernos como personas. Pero tenemos que entender que somos individuos y que el grupo y que la sociedad y que la presión de las calles y de las escuelas no van a cambiar quiénes nosotros somos como personas. Yo les dije una historia hace mucho tiempo atrás. Como estaba en el ejército, fue un hombre a hablar, un capellán a hablar de un asunto de ética y de ética ministerial. Habíamos 75 capellanes y 75 capellanes asistentes. 150 personas en el edificio. Vino de Washington, va a hablar. La primera pregunta que hace es: ¿cuántos de ustedes creen en la pena de muerte? Eso puede ser una discusión ética, pero no dentro del tema que él tenía. Pero hace la pregunta y todo el mundo levantó la mano, menos yo. Y entonces dice, aparentemente todo el mundo levantó la mano, pero para estar seguro, ¿cuántos de ustedes están en contra de la pena de muerte? Y mi mano se levantó. Y aquel hombre entendió que los próximos 30 minutos él lo iba a dedicar a convencerme a mí que debe estar a favor de la pena de muerte. Finalmente, cuando se cansó de hablar, yo dije, mira, la decisión mía de la pena de muerte tiene unos propósitos y significados específicos. Eso no quiere decir que hay gente que merece morir o que no merece morir. Eso quiere decir que si me dicen a mí que yo tengo que matar a la persona, yo no lo voy a hacer. Así que esto es una decisión que yo he tomado. Enseña la clase y olvídate de mí. Yo soy uno de 150. Uno tiene que aprenderse a veces, aprender a pararse en quien uno es. Déjenme decirle que nosotros hablamos mucho de ser la luz del mundo. La semana pasada yo hice alusión a esto. Somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Somos la luz del mundo. Eso quiere decir que tenemos una lámpara en la cabeza y estamos alumbrando a todas las personas alrededor de nosotros. Somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Mire, la luz, el ser la luz, lo que significa es que tenemos una claridad moral para discernir los propósitos e intenciones de la creación de Dios. Si usted entiende la creación de Dios, si usted entiende el propósito de la creación de Dios, usted es luz. Si usted no entiende la creación de Dios, si usted no entiende el propósito de la creación de Dios, no importa cuán inteligente usted se crea, usted está en tinieblas. Porque la luz es en referencia a Dios, a la creación de Dios. Dios fue el que crea. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer luces en medio de tinieblas. Eso quiere decir, tenemos que enseñarles a que tengan una claridad moral en lo que se refiere a la creación de Dios. No que estén a oscuras en ese propósito. Así que nosotros para tener este fundamento moral, yo les voy a decir 3 cosas y no voy a ampliar porque le dije que el tiempo no iba a dar. Y ahí estamos, no me da el tiempo. 3 cosas. Para desarrollar la conciencia de nuestros hijos. Lo primero que es fundamental y no negociable es que Dios tiene que ser el centro de nuestra fe y de nuestra razón. Por eso fue cuando Moisés habló, él dijo estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un texto bien simple, un texto bien fácil de entender, pero Moisés ni explicó quién Dios era, ni trató de explicar de dónde vino, ni trató de decir quién le dio el poder para hacerlo, ni trató de decir si era nada, si era una cosa o la otra. Sencillamente Moisés dice, este Dios existió antes que hubiese universo, creó el universo, por lo tanto es inteligente, porque tiene sabiduría para hacerlo. Es omnipotente porque tiene el poder para hacerlo. Y es espíritu porque existe fuera del universo. A ese es el Dios que nosotros decimos. No cualquier Dios del mundo. Porque los dioses paganos son una manifestación de la depravación humana.
Por eso es que los dioses paganos todos exigen o sacrificios humanos o prostitución o exigen diferentes clases de depravaciones, porque eso es lo que el ser humano quiere. Ruptura del diseño de Dios. Pero el Dios de nosotros no exige ninguna de esas cosas, porque Él es un Dios de vida y un Dios que es espíritu y no necesita de nosotros nada en su persona. La segunda realidad es esta. Para desarrollar la conciencia de nuestros hijos, tienen que entender que la verdad que procede de Dios es absoluta y la verdad tiene que conformarse de acuerdo al mundo como Dios lo diseñó y como realmente existe. La verdad se conforma al mundo como Dios lo diseña y como existe y es absoluta. No podemos negar esa parte. Si negamos esa parte, perdemos la capacidad de entender. Por eso cuando alguien dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, esa persona que le dice a usted, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, está mintiendo, está en tinieblas, no entiende el propósito de Dios, no entiende el diseño de Dios y nosotros no tenemos por qué seguir las palabras de esa persona. Porque no entiende. Eso no quiere decir que tenemos que ser dogmáticos, pero el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice el Señor mismo. Y en otro lugar dijo, Jesús le dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted no puede conocer la verdad, usted nunca puede ser libre. Y si no hay verdad, usted nunca puede ser libre. Porque lo opuesto a ser libre es esclavitud. Si nuestros hijos no pueden conocer la verdad, van a ser esclavos. Van a ser manipulados y controlados por hombres y mujeres malvados que lo único que tienen es deseo de poder y deseo de control. Pero la persona que conoce la verdad no puede ser controlado. La persona que conoce la verdad puede tomar sus propias decisiones porque entiende lo que es la verdad. Entiende el cómo nosotros debemos de funcionar y cómo debemos de vivir. La verdad hace posible que seamos libres. La verdad es un estado emocional, espiritual y físico que nos libera de la esclavitud. Y si no podemos creer en la verdad, vamos a ser esclavos y manipulados. Por eso es que nosotros vivimos en una sociedad hoy donde la gente no cree en la verdad, no creen en Dios y están en total tinieblas, destruyéndose los unos a los otros. Y finalmente, el tercer elemento de desarrollar la conciencia de nuestros hijos, el primero es Dios como el centro de nuestra fe, verdad y moralidad. El segundo es la verdad como algo que nosotros entendemos el diseño de Dios y el propósito de los diseños de Dios. Y el tercero es la moralidad. La moralidad afirma nuestro libre albedrío, pero también afirma nuestra responsabilidad de darle cuentas a Dios. La moralidad significa tener una conciencia, un asesoramiento claro y certero de los propósitos de Dios para la humanidad. Porque la moralidad no tiene que ver con piedras, árboles y animales. La moralidad tiene que ver solamente, exclusivamente con nosotros los seres humanos. Y cómo nosotros podemos comenzar a descubrir los aspectos morales de nuestra vida. Bien sencillo. Aprendemos a discernir cuáles son los mandamientos de Dios. Escuchen, los mandamientos de Dios no son prohibiciones que Dios nos da. Los mandamientos de Dios son una revelación de cómo las cosas de Dios funcionan. Y nosotros obedecemos los mandamientos con ese propósito. Por eso es que dice el texto que leímos al principio. Lo leo una vez más. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. En otras palabras, este es el diseño, el propósito y la intención de Dios para con ustedes, para que aprendan a vivir de acuerdo al carácter de Dios y no de acuerdo a los designios de hombres que viven en tinieblas.
para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os mando. Y miren el propósito que nosotros guardamos los mandamientos, el propósito que nosotros nos sometemos a la voluntad y al carácter de Dios es para que nuestros días aquí en la tierra sean prolongados. Eso no quiere decir que usted va a vivir 150 años. Eso quiere decir que los años que va a vivir, los va a vivir con dignidad y con satisfacción en su relación con Dios y con su prójimo. Así que resumo de esta manera. Para desarrollar la conciencia de nuestros hijos, tenemos que enseñarles que Dios es el fundamento de la existencia humana. Para desarrollar la conciencia de nuestros hijos, tenemos que enseñarles que la verdad es absoluta y que la verdad nos trae liberación. Y para crear la conciencia de nuestros hijos, tenemos que enseñarles que la moralidad es el conformarnos al carácter de Dios para el diseño de Dios con nosotros. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad, y te pedimos que podamos quizás poner todas estas cosas juntas y que nos sirvan para crecer, para madurar y traernos bendición. Te damos gracias por esta oportunidad y pedimos que cada uno de nosotros en el día de hoy pueda entender que estos tres aspectos, elementos de nuestra vida son esenciales para crear una conciencia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.